Queridos padrinos de nuestra temporada, Beatriz Luengo y Felipe González, señoras y señores embajadores, representantes de las empresas patrocinadoras e instituciones asociadas, queridos amigos, chers amis, bienvenue à l'ambassade, à la résidence de France. Estoy muy contento de inaugurar con ustedes el lanzamiento de la nueva edición de nuestra temporada del Institut Français de España, o TIFE. La TIFE de 2018 tuvo, gracias a ustedes, un gran éxito. Más de 200 eventos en 10 ciudades reunieron a 30.000 espectadores en torno al tema La imaginación al poder. El eslogan de mayo del 68, que nos ha envejecido, pero cuyo significado se ha suavizado y ampliado a lo largo de estos 50 años. Hemos tocado todas las áreas, desde la creación artística hasta la innovación, pasando por las ciencias humanas y la investigación científica. Este año hemos elegido trabajar por Europa. No creo que sea necesario justificar nuestra elección. Todos aquí llevamos y encarnamos el proyecto europeo. Tenemos mucha suerte, esta temporada tiene mucha suerte de tener una madrina, un padrino tan excepcionales. Doy la palabra a Beatriz Luengo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por venir y gracias al Instituto por considerarme como madrina de esta temporada cultural. Realmente para mí es un tema importante, sobre todo porque mi experiencia es puramente ciudadana. Yo fui una chica que tomó un taxi al aeropuerto de Barajas, un avión en una aerolínea low cost y llegó a París con muchos sueños, pocas personas que me pudiesen ayudar porque prácticamente no conocía a nadie y solo sabía decir café olé. Así que empecé en el barrio latino de París, busqué un local que me dio la oportunidad de empezar pues tocando para 100 personas prácticamente. Lo primero que descubrí nada más llegar es que mi cultura sería mi raíz, mi país y mi idioma, sería lo que me harían distinta y lo que harían que la gente se interesase en venir a verme. Lo primero que hice fue ponerme mis zapatos de flamenco que había aprendido en mis clases de danza y empezar con un DJ donde armábamos las bases a partir de sus bombos y sus cajas y el sonido de mis pies. La gente se quedaba perpleja de ver una persona haciendo beats con el sonido de sus zapatos con clavos. A partir de ahí empecé a desarrollar defendiendo siempre mi idioma. Compuse una canción que se llamó Hitlerelle, me firmó un sello muy pequeño y en 6 meses vendí 130.000 copias, 6 semanas número 1 y Francia se convirtió en mi puerta a Europa.
Yo siempre digo que más allá de mi puerta a Europa fue la puerta a mi propia autoestima, pues me di cuenta que si un país con tanta cultura era capaz de entenderme, a pesar del idioma y a pesar de la fuerza de mi raíz, que era tan diferente a lo que ellos escuchaban, sería capaz de conseguirlo en cualquier parte. Después me marché a los Estados Unidos a vivir 5 años. Y de muchas cosas que aprendí, una de ellas es de qué tan cerca me sentía a mi país, en Francia, y qué tan conectados estamos como europeos. Creo que nos une la tradición, nos une la historia y nos une un espíritu constante de vanguardia. Es por eso que mirando en la parte cultural, sobre todo en la parte de la música, qué pasa en Latinoamérica, que las cosas que pasan en México repercuten en Colombia, las cosas de Brasil, que es otro idioma, repercuten en Argentina o en México o en Estados Unidos, la parte latina, me di cuenta que necesitamos más conexiones así en Europa, más plataformas, más premios donde den envergadura a muchos artistas de toda Europa y tengamos una ventana, nosotros los españoles, para ver qué está pasando en otros países y nosotros como cultura española podernos exportar también a toda Europa. Me siento muy feliz, espero poder ayudar este año, tengo muchas ideas de muchas cosas que he podido vivir en los últimos años, tengo la maravillosa experiencia de haber podido vivir 2 años en Francia, creo de entender o por lo menos ser muy, muy admiradora de su cultura y espero poder hacer bien este trabajo de este año. Así que muchísimas gracias. Tiene la palabra el presidente Felipe González. Bueno, muchísimas gracias, embajador, gracias al Instituto. Para mí es un honor apadrinar este año dedicado a nuestra Europa y a la cultura, pero es mucho más honor apadrinarlo con Beatriz. Eso sí que es un signo de distinción. Yo no me quiero alargar, el tema es la cultura, a veces nos agobian temas muy urgentes, incluso dolorosos, pero la frase que se atribuye a Monet, si fuéramos italianos, diríamos si no nevera, e ben trovata. No parece que lo dijera, entre otras cosas porque Monet era, en el sentido griego del término, de la Grecia originaria, era un pragmático. Era un hombre que quería que sus ideas aterrizaran en una realidad terrible para hacer avanzar a Europa. En el sentido del pragma, no en el sentido que despectivamente lo usamos normalmente los latinos. Y tanto era un pragmático que su máximo esfuerzo, sin haber tenido nunca ninguna responsabilidad política ni ninguna elección representativa, su máximo esfuerzo estaba guiado para conseguir transferencias de confianza que nos permitieran o que permitieran a Europa salir de la patología de 2 guerras en el siglo XX, que era la consecuencia de nacionalismos irredentos, que era imposible poner de acuerdo y que tendían entonces y ahora a enfrentarse de su irredentismo. Entonces el pragmatismo de Monet fue empezar como un correveidile de superlujo a buscar los elementos de conexión comunes para superar esa patología de la guerra entre los distintos dirigentes europeos. Por tanto, si non è vero e ben trovato, porque la cultura es algo que lo abarca mucho más de lo que entendemos por la cultura. Abarca desde la creatividad de Beatriz hasta la de los pintores, hasta el que es capaz de innovar y hacernos avanzar en energía limpia. Es un concepto muy amplio, con muchos desafíos. Y la cultura europea es una cultura de identidad. Por tanto, tenemos que comprender que la construcción europea no es más que eso, y nada menos que eso, un proceso de cesión de soberanía para compartirla entre todos. Todos nosotros somos responsables de Europa. Por eso me llama la atención, incluso rechazo, cada vez que hay un país, me da igual el que sea, el mío también, es que esto nos lo exige Bruselas.
¿Quién es Bruselas? Que no me la han presentado. ¿Quién te exige? ¿Quién te impone? Si Bruselas eres tú, y el otro, se construye entre todos. Enfrentamos un fenómeno que es la globalización con muchas derivadas. Y las reacciones nacionalistas de base son la afirmación de las identidades nacionales frente a la interdependencia de la globalización en sus distintas manifestaciones. Eso es lo que es. Pero la globalización no se va a parar. Lo que tenemos que llegar al acuerdo es de cómo se gobierna políticamente ese fenómeno al servicio de los ciudadanos. Por tanto, necesitamos gobernanza de la globalización. Y si la gobernanza es de cada uno de nosotros por separado, empezando con el país más grande, Alemania, hasta llegar al más pequeño, Luxemburgo, si quieren, si es de cada uno de nosotros, seremos cada vez más insignificantes. Porque ocupamos un espacio muy interesante. Somos la gran potencia cultural dentro de la diversidad, todavía no superada por nadie, y el espacio de mayor grado de cohesión y de bienestar, pese a las desigualdades crecientes, a la mala gestión de la crisis y a tantas cosas. Pero somos el rinconcito suroccidental de Eurasia. Un pequeño rinconcito. Que ahora somos como 500, ahora se van los británicos, pues, en esa cosa binaria. ¿Nos quedamos o nos vamos? Y he oído a muchos ciudadanos británicos, no hemos decidido irnos. Ese ha sido el referéndum. Pues nos vamos y ya está. ¿Cómo se va a negociar ahora cómo nos quedamos o cómo no nos vamos o cómo estamos a media? Porque las decisiones binarias son decisiones absolutamente irracionales, con componentes fundamentalmente sentimentales, que nunca se es capaz de gobernar políticamente, porque no tienen que ver con la complejidad de los problemas. Los problemas complejos, con respuestas simples, no sencillas, que son las que están de moda, aumentan la catástrofe de gobernanza de nuestros países. Por tanto, en este rincón suroccidental de Asia, en el que habito y en el que creo, dentro de 8 o 10 años, seremos el 6% de la población mundial. Si además no estamos juntos, ¿qué papel podemos hacer? Yo no pido más Europa ni menos Europa. Yo pido mejor Europa. No es un problema de cuánto más y cuánto menos. No, pido mejorar Europa. Mejorar su gobernanza, acercarla a los ciudadanos, y para eso es verdad que la cultura puede jugar, en el sentido profundo del término, un gran papel. Y perdonen porque ya me estoy pasando de tiempo en este saludo. Gracias, embajador. Me honra, repito, me honra apadrinar esto, me llena de mayor honra y de alegría hacerlo con Beatriz. Gracias, Beatriz. Y siempre Europa, esa Europa en la que creo, siempre contará conmigo. Lo más paradójico de lo que vamos a vivir en mayo es que los que están en contra de Europa, recuperando el nacionalismo de cada país, se pondrán de acuerdo internacionalmente para destruir Europa. Esa es la que nos espera si no espabilamos. Gracias. Soy Antonio Peláez de DGTTV. Yo quería preguntar a los padrinos, en primer lugar a Felipe González. Tuvo un ministro que es una figura clave de unión entre Francia y España, que era Jorge Semprún. Si nos podía hablar un poco, hacer una reseña, un recuerdo de él, y si cree que hay una figura cultural que una tanto Francia con España ahora. Y a Beatriz, pues aprovechando ese relato tan bonito de Gonzalo, cómo llegó a Francia, ¿será que Francia vuelve a llamar de nuevo aquí en España? Sí, la veremos, pues por toda Europa, aprovechando toda esta programación cultural próximamente. Muchas gracias. Al micro, por favor. Dos palabras. Bueno, cuando llamé a Semprún para que fuera ministro, todo lo que había escrito lo había escrito en francés y bien, tanto los ensayos como la literatura, pero lo que me dijo no fue eso. Me dijo, oye, que yo tengo nacionalidad francesa, para no tengo ni pasaporte español.
Y le dije, hombre, si ese fuera mi mayor problema como presidente del gobierno, lo utilizaríamos realmente, por tanto, por tantas cosas, la conexión cultural, pero por lo que representaba, me pareció que había que recuperar a Jorge Semprún, con el que tenía un trato prolongado, y naturalmente hay un procedimiento de nacionalidad express que lógicamente le dimos, y su pasaporte, para que pudiera ser ministro del gobierno español con pasaporte español. Como además creo en Europa, cada vez creo menos en estas estupideces que se dicen, pero este es español de pura cepa, o tiene tal, esta cosa que decían hace muchos años de Carlos Westendorf, un portavoz que no le salía el apellido, dice, ni el apellido es español. Bueno, Semprún representa mucho más cosas que eso. Representa los campos de concentración, representa la gran relación con Alemania, representan unos valores que realmente hoy, me permiten decirles, echamos de menos. Bueno, yo la verdad es que mi intercambio cultural ha sido de mis raíces para allá y de mi idioma, pero también de Francia para acá. Decirte que me han pasado cosas muy concretas, muy a pie de calle en los conciertos, como por ejemplo, yo tenía un tema de Serge Gainsbourg, me gusta mucho su música, y en el principio de mis conciertos en Francia cantaba un tema de él, pero en español, porque no me atrevía, mi francés no era muy bueno todavía. Y cuando me sentí más segura, empecé a cantarlo en francés. La primera vez que lo hice, tuve que, después de haberlo terminado, cantarlo en español, porque el público francés quería escucharme la versión que yo había creado con un ritmo de una música cubana de los años 40 y en mi idioma. Entonces fue algo muy bonito descubrir que verdaderamente yo no tenía que afrancesarme más, sino que ellos habían asumido como parte de mi experiencia artística cuando venían a verme, que lo que querían era esa ventana a la música que yo les ofrecía. Cuando regresé para España con un siguiente álbum que se llamó Carrusel, recuerdo que llegué a la compañía de discos y como había hecho todo el álbum en Francia, había muchas cosas que había puesto de melodías que había compuesto con unas artistas que se llamaban Les Nouviens, y ellas hablaban en francés. Cuando estaba componiendo con ellas sentía que la melodía de ellas en el idioma quedaba muy bonita y no quería cambiarlo. Entonces, por una decisión artística decidí dejar esas partes en francés. Llegué a la compañía de discos en España y recuerdo que una persona me dijo, bueno, muy bien que este disco tenga partes en francés, pero si vamos a ir a la radio tendremos que quitar esta parte en francés y traducirla. Y le dije, no, porque considero que el público español va a agradecer de repente francés. Esa canción que se llama Pretendo hablarte y es mi mayor hit en España, la canción más importante que tengo, tiene ese estribillo en francés. Y a mi público a día de hoy aquí, cuando hago los conciertos, les encanta cantar la parte en francés. No entienden seguramente lo que dice. Entonces me di cuenta que el problema no está en la pie de calle, en la gente. Nos encanta lo diferente y nos encanta más que sentirlo como tan ajeno, como incluirlo dentro de nuestro sonido, ¿no? Pretendo hablarte era una canción con mucho ritmo español y con mucha esencia, pero con esa inclusión. Entonces, cuando después, años más tarde, la Unión Europea me dio un premio que se llamaba European Border Breakers Awards, que significa como reconocer el rompedor de fronteras, me sentí mucho más feliz, no solamente por el reconocimiento que agradecí mucho a mi carrera, sino porque sentí que había conseguido, primero, que me reconociesen la dificultad, porque la persona más que me presentó para el premio dijo, entiendo muchísimo la dificultad para un español, en este caso, conseguir esto, repercusión en Europa. Y pude verme desde fuera, y de verdad no me vi como yo, me vi como mi cultura y mi idioma, y fue una ilusión, una esperanza muy grande. La tengo a día de hoy y se la transmito a mis compañeros. Siempre cuando me dicen, ¿cómo has conseguido hacer eso en Francia? He dicho, pues creo que es una mezcla entre defender lo tuyo e incluirte dentro de lo suyo.
respetarlo, entenderlo y en mi caso aprender francés en 6 meses, porque lo que sí quería era poder explicar mi proyecto y mi propuesta en su idioma. Así que, bueno, no sé si te he contestado tu pregunta. Sí, claro. Pero quería hablarte de esa ida y vuelta de la cultura. Muchas gracias. Total. Pues estamos con Beatriz Luengo, la madrina de la programación del Instituto Francés. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida. Pues muchas gracias, estoy muy emocionada de que me hayan elegido para este cargo. Oye, aquí eres conocidísima, y además es que haces de todo, compositora, bailarina, cantante, de todo. Pero decidiste irte a Francia, empezar desde el principio, ¿cómo fue eso? Pues no sé, un momento en mi vida donde me sentía en la necesidad de empezar desde cero. Aquí en España había terminado la serie y parecía, por el entorno de trabajo en que me encontraba, que la única posibilidad para mí era continuar con el proyecto de UPA Dance, que era el disco que hicimos dentro de la serie como actores. Yo tenía la necesidad desde el principio de contar quién era yo, con mi fusión y con lo que me movía por dentro. Y pues aquí no había una puerta para mí, desgraciadamente, porque yo amo mi país y me tuve que marchar a Francia, y allí, pues donde mi libreta empezaba de cero, parece que me dieron la oportunidad de poder contar mi proyecto musical. Qué importante es eso, la cultura propia tuya salió allí. Total. Parte de la herencia misma a lo mejor de tu propia abuela, ¿no? Totalmente. Mi abuela toda la vida me puso canciones de Juanito Valderrama y para mí la cultura española siempre ha sido un orgullo, pero sí es cierto que cuando crecí de adolescente adoraba mucho la música negra y el hip hop por mis clases de baile. Bailaba eso y me movía en un mundo donde la música negra era como lo más importante, y fue en Francia donde descubrí que si lo que me iba a defender es como música negra, no iba a conseguir nada porque ya estaban muchas personas haciéndolo, y sin embargo mi cultura, la que no solamente había adquirido desde niña, sino que había ido aprendiendo a través de la danza en un principio, pues era lo que me iba a dar el sello de ser diferente y la puerta que me iba a abrir a Europa. Desde luego. Oye, Beatriz Luengo González, te llamas. Vamos, ¿no? mira, no me había dado cuenta. ¿Eres prima? Se lo voy a decir. No me había dado cuenta, pero es que somos todos González, o sea, González, y en Latinoamérica igual. Me encanta cuando me dice la gente en Latinoamérica, yo creo que somos familia, porque yo me he apellido González, y les digo, desgraciadamente es que González hay millones de personas. El padrino, Felipe González, ¿qué podrías decirnos de él? Porque él te ha alabado, ha dicho que está encantado de ser padrino contigo. Pues mira, le he conocido hoy y la verdad es que pues me ha parecido una persona con un don de la palabra espectacular. Me ha llamado la atención lo bien que ha hablado y lo concentrado que ha tenido a todo el mundo durante 30 minutos, y lo único que alcancé a preguntarle si lo había preparado o si lo estaba improvisando, y me ha dicho que lo estaba improvisando, así que me ha parecido pues impresionante su don de la palabra, la verdad. Qué bueno. Oye, nos han comentado que dentro de la programación cultural del Instituto Francés va a tener mucha importancia, y me parece muy justo que así sea, temas de género, y que tú te vas a encargar de ello. ¿En qué sentido? Pues mira, ahora en abril empezamos con una charla de la mujer y la industria de la música, donde voy a poder compartir con diferentes chicas, mujeres de diferentes edades, incluso niñas que tengan la ilusión de dedicarse al mundo artístico. Bueno. Y yo voy a hablar un poco de desde qué punto, desde qué perspectiva yo me he encontrado facilidad y desde qué punto me he encontrado mayor dificultad, en qué deberíamos cambiar nuestra imagen o el estereotipo a veces que tenemos en ciertos países, como para funcionar como mujeres. Estamos como que parece que necesitáramos un estereotipo alrededor que no es tan real en la vida, en los números reales de la música, en los de los conciertos y en los del consumo real de la gente. No existe el estereotipo que muchas veces se crea. La mujer compra a la mujer y la consume cuando tiene algo más que decirle, cuando se identifica con ella, y poco tiene que ver el avasallamiento que estamos sintiendo de que parece que solamente la mujer pareciese que tuviese que estar en ropa interior. Me parece súper bien que lo haya, ojo, yo abogo todo el tiempo por la libertad. Lo que me asusta es encontrarme con que muchas chicas hoy en día se enfrentan a la industria con grandes propuestas y donde la gente alrededor les dice, mira, para triunfar necesitas esto.
Entonces, que no sea una necesidad, que sea una decisión. Si tú decides ponerte así es porque te apetece, pero que no te lo enfrenten como una necesidad. Entonces, básicamente de esto, y bueno, y yo como compositora me he enfrentado a muchas situaciones de machismo, componiendo para los hombres, pero yo siempre abogo porque el hombre es un gran compañero. Yo estoy aquí porque muchos hombres me han apoyado. El hombre, cuando decide dar la mano a una mujer, es un aliado perfecto. Entonces, yo creo que el tema del machismo no es una cuestión solamente del hombre hacia la mujer, es la sociedad. Tenemos que cambiar algunas cosas y primero tenemos que detectarlas para poder cambiarlas. Desde luego, y darlo a conocer como lo has hecho tú, que claro, que interesante. Pues oye, quedamos pendientes, por supuesto, de esa en abril, ¿no? En abril, sí. Y todos los días además es que tenemos actividades culturales, el Instituto Francés es como para quedarse a vivir allí. De verdad que sí, que nos den unas habitaciones, unas casas y vivimos todos en el Instituto Francés. Bueno, muchísimas gracias. Eres muy amable. Muchas gracias.